Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El Instituto de Investigaciones Jurídicas les da la bienvenida a este primer seminario Felipe Tena Ramírez de Teoría y Derecho Constitucional Comparado, que organizan conjuntamente la Escuela Libre de Derecho, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y este instituto, y que en esta ocasión va a abordar los retos de la justicia constitucional en Iberoamérica. La verdad nos da mucho gusto poder iniciar este seminario el día de hoy aquí en el instituto. Después futuras sesiones se irán realizando también en las otras instituciones, y para el día de hoy tenemos una conferencia inaugural de lujo con el ministro José Ramón Cosío de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me acompañan aquí en la mesa de honor mis queridos amigos y colegas del ITAM y de la Escuela Libre de Derecho, y yo le pasaría la palabra al doctor Rodolfo Vázquez, quien es el coordinador del seminario, para que hiciera la introducción y la presentación de nuestro conferencista del día de hoy. No quisiera terminar sin agradecer particularmente al doctor Jesús Orozco, investigador de este instituto, su eficaz coordinación por parte del instituto, su entusiasmo en la organización, y a los demás colegas que están presentes, su presencia en la tarde de hoy. Rodolfo, si eres tan. Muchas gracias, doctor. Bien, damos inicio hoy al primer seminario Felipe Tena Ramírez sobre Teoría y Derecho Constitucional Comparado. Voy a hacer la presentación de cada uno de los miembros de este presidium. El profesor Jorge Gagiola, rector de la Escuela Libre de Derecho; doctor Héctor Fixfierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; nuestro conferenciante invitado, el ministro José Ramón Cosío; Jorge Serdio, doctor Jorge Serdio, director de la Escuela de Derecho, del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México; y también debería estar acá Jesús Orozco Enríquez, profesor investigador de este instituto. Nos complace realmente que en otro esfuerzo más de 3 de las instituciones académicas más prestigiadas de este país hayamos concretado un seminario internacional cuyo objetivo es profundizar y dar a conocer el sistema de derecho constitucional de diversos países iberoamericanos. La dinámica a seguir es que en cada módulo que impartan los ponentes asista un comentarista local para que al término de la exposición destaque algunos aspectos comparativos con nuestro sistema de justicia constitucional. A lo largo de las exposiciones se pretende responder a una serie de cuestionamientos, entre los cuales destaco los siguientes. ¿Cuál es el modelo de constitución que se está construyendo mediante la labor interpretativa de los tribunales? ¿Qué tipo de casos llegan al conocimiento de la Corte? ¿Cuál ha sido la labor del tribunal en relación con la articulación de los diversos órdenes competenciales aplicables dentro del territorio del Estado? ¿Cuál es la efectividad de la justicia constitucional para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y la constitucionalización del mundo privado? Aprovecho las palabras para agradecer a las instituciones académicas y a todos nuestros invitados su participación, y de manera muy especial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del ministro José Ramón Cosío y del licenciado Raúl Mejía. Quiero hacer la presentación e inmediatamente darle la palabra a nuestro invitado de honor, José Ramón Cosío, y inmediatamente después, una vez que la mesa se baje, empezamos la sesión con nuestro primer invitado, el doctor Rubén Hernández, para iniciar nuestro curso. José Ramón Cosío es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, estudió la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, de noviembre del 86 a julio del 87. El doctorado lo concluyó en 1988 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En 1983 comenzó su trayectoria como profesor impartiendo clases en diversas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, desde 1987, en donde ocupó el cargo de jefe de Departamento de Derecho de 1995 a 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público.
Su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado investigaciones en otras ramas del derecho. Ha dirigido más de 50 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, ha escrito 18 libros, tiene más de 500 publicaciones de artículos en diversas revistas especializadas, cuadernos, etc. Ha recibido importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Nacional de Investigación de 1998 en el área de Ciencias Sociales y recientemente el Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, como son el Sistema Nacional de Investigadores, como investigador nacional nivel 3, la Academia Mexicana de Ciencias, el American Law Institute, la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, etc. Actualmente se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como profesor de Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Pues a nombre de todos los organizadores les doy la más cordial bienvenida y les cedo la palabra al ministro José. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo una vez más la hospitalidad del Instituto para estar esta tarde aquí con ustedes. Y creo que siguiendo la idea que acaba de comentar el doctor Fixierro y el doctor Vázquez, me parece muy importante, antes de iniciar la conferencia, pues señalar lo importante también que resulta este encuentro entre tres muy importantes instituciones académicas de este país. Hace muchos años, por encargo de Rodolfo Vázquez, el entonces presidente de la Suprema Corte, Ulises Schmidt, y yo visitamos a don Eduardo García Maínez para solicitarle su anuencia, para ponerle el nombre del seminario que estaba iniciando Rodolfo y que posteriormente con mucha generosidad compartido con otras instituciones académicas en el ITAM, justamente el de don Eduardo García Maínez. Yo creo que la decisión de llamar en ese entonces seminario Eduardo García Maínez fue muy importante, porque me parece que en el siglo XX mexicano el libro paradigmático en materia de teoría del derecho, con todos los problemas que el libro pueda tener después de tantos años de haberse escrito, pues fue sin duda alguna el de don Eduardo. Hoy el seminario García Maínez me parece que es un punto de referencia obligado entre todos nosotros, por la importancia que ha tenido para el desarrollo de la teoría del derecho en nuestro país. Lo mismo me parece que ahora acontece con el seminario Felipe Tena Ramírez. Cuando Rodolfo también me comentó esta idea hace algún tiempo, buscamos quién vivía de la familia de don Felipe y desafortunadamente nadie fue posible encontrar. Quien es más cercano al ministro Tena Ramírez fue el ministro Azuela, y él fue el que nos comentó esto, decía pues no tiene descendientes don Felipe, consecuentemente pues tampoco habrá quien se oponga a que le pongamos su nombre al seminario. Pero creo que también pasa lo mismo con la designación de este seminario por don Felipe Tena Ramírez, porque nos puede gustar el libro o no, nos puede parecer obsoleto, nos puede parecer que tiene algunos problemas, pero sin duda alguna es el libro más importante de derecho constitucional del siglo XX mexicano. Todos estudiamos allí y hace algunos años, cuando hicimos el examen de Ceneval, pues una buena parte de los estudiantes mexicanos seguían estudiando con el libro de don Felipe, y creo que es una muy buena idea que se le haya puesto su nombre a este seminario. En segundo lugar, me parece, y que regreso a donde estaba en el comienzo, que también es muy importante que se haya convocado por estas tres instituciones académicas líderes en nuestro país. Creo que todo lo que se logre hacer como esfuerzos conjuntos pues será muy apropiado para salir del todavía, me parece, atraso jurídico que en muchas áreas del derecho público en particular tenemos en nuestro país. Creo que los esfuerzos que se han hecho por Rodolfo como motor de este seminario, el enorme apoyo que le ha dado el maestro Jesús Orozco, que le ha dado Jorge Gagiola, Héctor Fixierro, Jorge Serdio, Raúl Mejía, en fin, creo que son cuestiones que van a darle pues mucho realce a este seminario, y estoy seguro que en el futuro será tan importante y tan obligada su referencia como hoy nos pasa ya con el seminario García Maínez. Estoy seguro que también de estos encuentros que se harán periódicamente, pues se alimentarán las colecciones de libros del instituto
de la Escuela Libre de Derecho o las varias colecciones que Rodolfo Vázquez dirige con otras personas, en alguna de ellas conmigo mismo, y creo que esto nos dará también, insisto, materiales importantes para mantener muy actualizadas y muy vivas estas colecciones. Entonces, pues creo que es un momento de enorme importancia el que estamos teniendo ahora. En segundo lugar, también me parece que es muy importante que se haya encontrado esta idea de un seminario que trate cuestiones de teoría constitucional y dogmática constitucional, porque a mi parecer sí seguimos estando en una condición de cierto atraso en el país. ¿Cuáles son los libros de derecho constitucional con los que hoy seguimos estudiando? ¿Cuáles son los manuales, los tratados, los compendios? Pues la verdad son pocos. Ha habido un énfasis en los últimos años en materia de derechos fundamentales, prácticamente, y muy poquísimo, diría yo, desarrollo en la parte dogmática y en la parte orgánica e institucional. Por supuesto, hay libros y esta casa jurídica tiene algunas propuestas importantes en cuanto a la forma de cambio del régimen de gobierno, pero sin embargo, ¿hace cuánto que no vemos aparecer un libro importante en materia de federalismo, de división de poderes, de municipio, de responsabilidad del Estado, la responsabilidad grande, no solo la responsabilidad patrimonial, cómo estamos conformando el tema de los partidos políticos, las atribuciones del Congreso, las atribuciones de las cámaras, etcétera, etcétera? Creo que ahí sí estamos muy ayunos en los temas del derecho constitucional. Algunas cosas han aparecido también en materia de justicia, pero salvo derechos humanos y justicia, yo veo que el resto de las partes importantes y medulares de un derecho constitucional, pues no las hemos explorado hace un buen rato en el país, y me parece que con la crisis institucional que estamos viviendo, sí nos haría falta volver a estos temas y profundizar en este tipo de estudios. A veces me parece que esta falta de conocimiento de la forma en que operan los órganos del Estado, pues después nos hace descubrir cosas que ya estaban o suponer que muy sugerentes ideas pues realmente son menos novedosas de lo que uno supone o resultan muy inadecuadas para poderse insertar en una mecánica general de nuestro régimen constitucional. Y creo adicionalmente que la calificación que se le pone al final al seminario resulta muy importante en cuanto a su uso en materia, y uso la palabra uso intencionadamente, en materia de derecho comparado, para después hacer una reflexión que permita interiorizarnos o interiorizar mejor al país las soluciones que vayamos encontrando en otros lados. Porque también seguramente les ha pasado a todos que de repente encontramos ejemplos magníficos en el derecho comparado que después sin más queremos transmitir o incorporar entre nosotros y después resultan también cosas muy pintorescas, por decirlo menos. Entonces, esta doble posición de traer soluciones extranjeras y pasarlas a la luz mexicana, reflexionarlas en términos de nuestras realidades, me parece que nos hace salir de esta ceguera en la que en muchas ocasiones estamos, y tampoco suponer que lo que se construye en otros lados es de una riqueza o de una fuerza extraordinaria, como si fueran simplemente trasladables a nuestro país, ¿no? Entonces, creo que la calidad de las instituciones, la importancia de los temas, la combinación entre derecho nacional y derecho extranjero, el auspicio del nombre de don Felipe Tena Ramírez, pues la verdad es que redondea muy bien el inicio de este seminario. A mí me han pedido, y lo entiendo por la amistad que tengo con todas las personas que mencioné hace un rato, que dé una introducción, más que una conferencia, que me pareció un poco excesivo, pero sí una introducción a estos temas. Y yo quisiera empezar viéndolo al revés de cómo va a ser la mecánica del seminario, que es primero ver lo externo para después referirnos a lo interno. Yo lo quisiera ver desde dónde estamos nosotros para después ver cómo creo que se pueden dar estos mismos temas. Por supuesto que lo que nos delimita el seminario es la cuestión de la justicia constitucional. Y la pregunta es, ¿dónde estamos hoy en temas de justicia constitucional en México y hacia dónde vamos, me parece, a transitar en el futuro y por ende, qué nos puede servir del derecho comparado? Yo creo que en México estamos presenciando un modelo general de justicia constitucional bastante relevante.
Creo que la parte de las controversias constitucionales está funcionando bien. Me parece que después de muchos años de estar resolviendo, como tal vez no podía ser de otra manera, cuestiones puramente procesales, quién está legitimado, quién es representante, cómo cuentan las notificaciones, cómo se acreditan cierto tipo de elementos, cómo son los incidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos saltando de eso para entrar en temas sustantivos. Creo que esta primera etapa de determinación procesal, que las controversias no son más que un proceso, está siendo ya bastante manejable. Tenemos bastantes buenos elementos de referencia. Las renovaciones periódicas, como la que aconteció en el mes de noviembre del año pasado, evidentemente llevarán a modalizaciones o ajustes, pero tampoco es una cosa ya de comenzar desde los inicios de los temas procesales en estas cuestiones. Me parece que en acciones de inconstitucionalidad estamos en una buena medida también con esos temas resueltos, salvo por lo que se refiere a la determinación más particular de la materia electoral y la discusión que tuvimos la semana pasada de qué pueden impugnar las comisiones de derechos humanos. Allí todavía me parece que estamos haciendo algunas precisiones procesales. Tenemos algunos problemas en definición de si las acciones son abstractas o son más concretas, si hay intereses, si hay contienda de partes, pero también, insisto, esto me parece que terminará por reducirse, yo creo que en un tiempo relativamente prudente. Donde tenemos más problemas, sin duda, es en la cuestión del amparo. Creo que ahí sí estamos bastante atrasados en términos de soluciones para los problemas que se están presentando en el país. Creo que tenemos una ley, y no digo nada nuevo, esto lo han dicho muchas personas que conocen mucho más que yo de la materia del amparo, una ley extraordinariamente parchada, retocada, una ley que en buena medida se ha construido insertando decisiones jurisprudenciales en los propios textos legislativos, lo cual no deja de tener un enorme sentido casuístico, un enorme sentido de resolución de los problemas, pero como cuerpo normativo general, abstracto e impersonal, no deja de presentar problemas importantes. Está la posibilidad de transformar el juicio de amparo de manera importante, modificando el objeto de protección, modificando el concepto de autoridad, modificando los efectos, restringiendo, que es una de las discusiones posibles, el amparo directo. Yo sé que a los litigantes esto no les agrada mucho, pero bueno, ahí hay posibilidades de hacer cosas con el amparo directo, y eso me parece que está por resolverse, al menos eso es lo que parece que se puede dar en este periodo ordinario de sesiones o en los próximos periodos de sesiones en el Congreso. Entonces, en la parte de controversias de acciones veo que vamos bien, veo que vamos no tan bien en la parte del amparo, porque sí ahí parecería necesario una transformación importante. Y como conjunto me parece que tendremos que ir aceptando que no tenemos por qué tener un modelo necesariamente europeo ni necesariamente norteamericano, sino ajustarnos a este modelo híbrido, que por lo demás yo no creo que funcione tan mal, que es el modelo mexicano. Nacimos siendo originales, no en el sentido pedante del término, originales simplemente porque las situaciones nos llevaron a ser así, y hoy seguimos siendo claramente originales. Tenemos control concentrado, tenemos el Tribunal Constitucional metido en el Poder Judicial, es decir, tenemos una serie de combinaciones que no nos hacen ni norteamericanos, ni nos hacen europeos, y tampoco yo vería por qué tendríamos que ser cada vez o más norteamericanos o más europeos, sino me parece que lo que tendríamos que hacer es, con el modelo que tenemos, híbrido para llamarle de esta forma y ahorrarme mucho tiempo en la exposición, simple y sencillamente perfeccionarlo para lograr sus objetivos, que son una mayor protección de derechos fundamentales, una mayor racionalización de la división de poderes y el sistema federal que se hace en controversias, y una protección de minorías o de personas que tienen intereses muy particulares y que les cuesta mucho trabajo acceder a otras formas de justicia en las acciones de inconstitucionalidad. Otro tema que me parece que vamos a tener que enfrentar más, y esto me parece que el Tribunal Electoral lo ha abierto muy bien, primero a través de sus decisiones y posteriormente con la reforma constitucional, es qué vamos a hacer con el control difuso. Creo que seguir manteniendo esta idea de que solo nosotros en la Suprema Corte o en general en el Poder Judicial podemos interpretar, analizar, pronunciarnos sobre la cuestión, pues francamente sí resulta muy poco sostenible en una situación donde uno supondría que la Constitución tendría que ser un referente de la totalidad de las personas. Creo que ese es un cuarto tema de control de constitucionalidad que en el futuro me parece que cada vez nos irá generando más problemas. No tanto el control de constitucionalidad en los estados,
porque el control de constitucionalidad de los estados, dado el sistema que tenemos actualmente, uso la expresión coloquial y perdón por ello, se lo sigue tragando completamente los juicios ordinarios. Resuelven conflictos entre poderes, pues eso va por controversia, etcétera. Creo que ahí no está tanto esta solución como la de algunos estados que están introduciendo en ella, mientras sigamos manteniendo el control ascendente o vertical que tenemos, pero sí una posibilidad en el futuro de control de constitucionalidad. Ahora, en cuanto a los órganos y los procesos, pues ahí está esta cuestión señalada. En cuanto a los temas, ¿qué es lo que estamos enfrentando? Pues por supuesto una nueva aparición de temas muy variados. No porque las Cortes los salga a buscar, sino simple y sencillamente porque es lo que la sociedad está produciendo conforme a sus transformaciones sociales. Por supuesto podemos citar casos espectaculares como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores, casos como el aborto. Seguramente en el futuro vendrán temas relacionados con sistemas de muerte anticipada, en fin, cuestiones de este tipo, por señalar temas que llaman mucho la atención en la opinión pública. Empiezan a aparecer en la Suprema Corte casos de derecho indígena, no hay muchos. Después de la experiencia que se tuvo con la promoción de las 315 controversias, prácticamente los grupos indígenas no han vuelto. Tenemos, hasta donde yo recuerdo, 5 resoluciones que básicamente tienen que ver con traductores y con defensores, pero se da uno cuenta que esto empiezan a regresar los indígenas a la Suprema Corte. Empezamos a tener casos de discriminación, todavía no hay una clara diferencia entre discriminación e igualdad. La mayoría de los temas los siguen planteando como igualdad pura y dura, sin todavía percibir la posibilidad de introducir diferenciaciones con motivo de el tema de la no discriminación. Pero también empieza a haber planteamientos un poco más complejos, al menos en estos temas de igualdad. En la parte del resto de los derechos fundamentales, la verdad es muy poco litigio en materia de derechos fundamentales. Esto ya lo he señalado yo en otras ocasiones que me han invitado a esta misma casa. En el sentido de que realmente se sigue trabajando algo con el artículo 5, mucho con el 14, mucho con el 16, mucho con el 31 y algo se empieza a trabajar ahora en materia penal. Pero en el grueso de los artículos, de verdad, muy poco litigio en la forma en que están siendo planteados estos temas. El sexto se empieza a mover a través de unas decisiones recientes en materia de libertad de expresión, en materia de libertad de prensa, pero tenemos otros artículos que realmente es muy poco el uso, por llamarlo de esta forma, que le está dando los litigantes. Sin embargo, la complejidad de los problemas que se nos están planteando en esos pocos casos, y aquí después voy a conectar con lo que es el objeto de la conferencia, de comparar o ver cómo estamos en relación con otros países, sí nos ha obligado necesariamente a ver qué es lo que se está haciendo en otros casos, porque las preguntas que nos están haciendo no son preguntas que se pueden resolver con las técnicas tradicionales de argumentación o de integración de las mismas sentencias. Los casos de discriminación, así sean estos pocos en cuanto a su número, y a veces mal planteados todavía en el ánimo de que las personas están aprendiendo cómo hacerlos, porque esto no se hace por parte del litigio tradicional, sino por el litigio de interés público, y se entiende que son personas que están adquiriendo habilidades o herramientas para plantear casos extraordinariamente complicados. Sí nos ha hecho ver cómo se están resolviendo cosas en estos mismos problemas en otros países. En cuanto al derecho de acceso a la información, evidentemente hemos tenido que ver cómo se están haciendo en estas cuestiones. Hemos empezado a correr, a veces ordenadamente, a veces no tan ordenadamente, test de proporcionalidad o test de razonabilidad. A veces todavía, si ustedes se fijan en las sesiones, los test de razonabilidad tienen un componente intuitivo, que a mí me parece razonable, bueno, pues a mí no, pues muy bien, pues bueno, pero empieza ya esto a adquirir un cierto orden. Ya empiezan a hacerse los elementos, las preguntas, en fin, si es control duro, si es control blando, en fin, pero esto me parece que han sido avances que recientemente se han ido dando en esta parte. En la materia de órganos y de poderes y de órdenes normativos, allí sí creo que por las controversias constitucionales ha habido una importancia muy grande. Las controversias, lo que nos han planteado, son conflictos inéditos en el orden jurídico. Por
¿Por qué? Porque primero no se habían planteado, segundo no existían los procedimientos, tercero los expedientes que alguna vez lo comentábamos con Héctor Fierro, la mayor parte de esos expedientes no tenían sentencia, tenían demanda, contestación y simplemente ahí terminaban, casi ninguno de ellos había llegado a sentencia, de forma que no teníamos una experiencia importante. Pero lo que sí empiezan a observar es una reordenación, no sé si bien o mal, simplemente es una reordenación del sistema federal en las relaciones federación-estados, municipios, una reconceptualización muy importante de los municipios, inclusive algunos profesores estudiosos de esto, como Mauricio Merino, me decía un día que la Corte es más municipalista que estatalista y federalista. A lo mejor tiene razón Mauricio, pero sí estamos reconstituyendo la parte del municipio, las relaciones entre la federación y los estados, y también estableciendo reglas, me parece, en cuanto al ámbito de las atribuciones de los órganos del Estado. Yo creo que esta es de las partes más ricas de la novena época, si no es que la parte más rica, en cuanto a la forma en la que se han ido desarrollando las controversias. Una parte importante también que nos dio la posibilidad de meternos fuerte al tema fue la materia electoral, sobre todo con las reformas últimas al artículo 41 y a la forma en la que se va a tratar la prensa y las campañas difamatorias y los usos de radio y televisión. Claro que es un tema muy pequeño en términos estructurales de la acción, pero de gran importancia, y ahí también nos ha permitido incidir mucho en la forma de diferenciación de tiempos. Yo creo que esto es lo que en general se ha producido. ¿Cuáles son los déficits? Pues sin duda alguna me parece que el déficit más importante sigue siendo derechos fundamentales, por varias razones. Una, porque se presentan muy pocas demandas, y quitando los artículos que ya mencioné. Dos, porque todavía no existe, lo digo con un enorme respeto, no vengo aquí a pontificar ni nada, pero sí me parece que todavía existe una cierta dificultad para que los litigantes entiendan que se pueden ganar litigios, además de con el 14, el 16 y el 31.4, utilizando los derechos fundamentales. Creo que ahí hay un tema absolutamente central. Y el gran perdedor de esto es el desarrollo, digamos, de lo que todavía llamamos la parte dogmática de la Constitución. Esta es la cuestión que a mí me parece todavía más preocupante, porque sí tenemos muy concentrado un litigio que se ha ido desplazando hacia la parte orgánica de la acción, pero en esta parte dogmática todavía no lo tenemos. ¿Qué pienso yo que va a suceder en el futuro? Creo que vamos a tener un enorme desarrollo en la materia penal. Empiezan a hacerse preguntas muy complicadas, por ejemplo las relacionadas con proporcionalidad de pena, que es muy complicado de resolver, porque se castiga más la conducta A que la conducta B, y pues, bueno, eso es un tema muy complicado. De seguir avanzando los juicios orales como van, me parece que nos va a transformar toda la cultura jurídica y nos va a forzar a decir cosas novedosas bajo herramientas nuevas, no simplemente nuevas, sino nuevas desde una óptica también distinta en materia de derecho penal. Eso creo que también va a ser muy importante. Creo también que nos va a forzar en el futuro a analizar de una manera distinta todo el tema de los impuestos. Creo que se han formulado tesis muy importantes recientemente en cuanto a la manera como el Estado debe recaudar y cuáles son realmente los derechos fundamentales o las obligaciones constitucionales que los particulares tienen frente al Estado. Allá ha habido una transformación filosófica muy poco perceptible por el público grueso, pero me parece que la forma en la que la Suprema Corte de Justicia estaba simplemente defendiéndose, y lo uso por supuesto en un sentido metafórico, de los embates de unos litigantes que encontraban una enorme cantidad de problemas y de subproblemas y de subproblemas, y así podría seguir bastantes minutos, de las cuestiones fiscales, ha variado porque la Corte ha revertido el sentido de decir usted tiene una obligación constitucional y por principio de cuentas paga. Lo que le vamos a decir es cómo paga bien, no cómo no paga. Esta función filosófica que se dio en unos asuntos hace un tiempo en CEMEX y después en Martí, yo creo que es una cuestión muy importante que se va a seguir desarrollando hacia el futuro, insisto, para permitir unas condiciones diferentes, no estoy diciendo si mejores o peores, simplemente diferentes a las que se estaban dando hace algunos tiempos. Otro tema que también me parece que vamos a enfrentar, no sé si en un futuro inmediato, pero sí más largo, es la condición nuevamente de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, las iglesias y el Estado, y las relaciones entre las iglesias entre sí. Un tema que
muchos de los que estábamos aquí cuando estudiábamos nos parecía que ya era parte de la historia decimonónica nacional, me parece que la vamos a empezar a enfrentar por las formas en las que empieza a haber actuaciones públicas y la posibilidad de que éstas empiecen a judicializar. Creo que esto es un tema no menor que vamos a tener que enfrentar en el futuro, y esto aunado a otros temas derivados directamente de las condiciones de pluralismo político, como pueden ser ya las cuestiones de preferencias sexuales, etc. Entonces, este me parece que es el tema, digamos, general de la justicia constitucional mexicana. Adicionalmente a esto, creo que otras cuestiones en las que vale la pena señalar es una creciente, moderada, pero creciente apertura de la Suprema Corte de Justicia hacia las cuestiones exteriores. ¿Por qué quiero señalar este punto? Porque esto me permite establecer un puente entre la Suprema Corte y los problemas que tenemos con lo que está ocurriendo en otros países del mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros atendemos a los problemas estrictamente orgánicos y procesales, sí me parece que vamos a tener, sobre todo en la reconfiguración del juicio de amparo, tener que salir a buscar algunas soluciones, déjenme decirlo así, en el mercado de las ideas del derecho comparado. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que nosotros estamos enfrentando no son problemas propios de México, ni las soluciones me parece sean propias de México, sino me parece que podemos salir a encontrar estas ideas. Ideas relacionadas, y pronto vamos a tener un asunto importante en este sentido en la Suprema Corte, temas que son muy explorados ya en otros países, pero entre nosotros no, sobre las posibilidades de que los particulares violen o no violen derechos derechos fundamentales, o para decirlo más simplemente, sean autoridades para efecto del amparo. Hay un amparo, no me voy a pronunciar evidentemente sobre el sentido, entre un particular que fue expulsado por la Junta de Honor de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la propia Barra de Abogados. Es un asunto que estaba listado, pero por razones del turno se verá seguramente después de la Semana Santa. Eso nos va a forzar a definir el concepto de autoridad en el sentido de los particulares. Eso asociado a la posibilidad de que en el futuro se dé una colegiación obligatoria, que suena y está por allí, y que hemos tenido también algunas situaciones como la que resolvimos con médicos cirujanos en cuanto a la necesaria pertenencia a un colegio profesional. Entonces, este concepto de autoridad sin duda nos va a hacer reflexionar sobre problemas que están sucediendo afuera. Otro que es de la mayor importancia y que está ahora muy en boga por los casos de Campo Algodonero y el caso Radilla es, sin duda alguna, la utilización del derecho, por lo pronto, del sistema interamericano, de las fuentes de derecho del sistema interamericano. Allí tenemos una discusión compleja, afloró la semana pasada al discutir precisamente una acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de una comisión de derechos humanos de San Luis Potosí, en el sentido de que él venía a impugnar determinadas normas de la legislación de San Luis Potosí, pero hacía una pregunta muy importante en el sentido del Distrito Federal, fue del Distrito Federal, la de San Luis Potosí se resolvió en el sentido de si resultaban o no resultaban obligatorios para el sistema mexicano, no las sentencias individuales en las que el Estado mexicano hubiera sido parte ante el sistema de la Corte Interamericana, sino la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Un problema muy complicado. Yo no tengo duda ninguna que el Estado mexicano está obligado a resolver y a acatar lo que se dispuso en la sentencia del caso Radilla, que es básicamente que demos cursos para que se conozca todo el problema del fuero militar y sus implicaciones, que demos cursos para evitar la desaparición forzada de personas y sepamos cómo tratarla. 2. 3, que sepamos, que evitemos, se dice, que el caso del señor Radilla regrese a la jurisdicción militar, dado que está radicado en la Procuraduría General de la República, resulta poco complicado. Y el cuarto es que la Suprema Corte de Justicia de México adecue la interpretación del fuero militar a lo que dice el caso Radilla, lo cual no significa cambiar la determinación del artículo 13, sino ajustar el artículo 57 del Código, fracción segunda del Código de Justicia Militar. Hasta ahí podría ser esto bastante claro, pero en algunas partes de la sentencia se implica que México, o la Corte Mexicana, el Poder Judicial Mexicano, o los poderes judiciales mexicanos, todavía voy más allá, tendrían que adoptar la totalidad de la jurisprudencia e iniciar un control de convencionalidad.
Aquí necesariamente tenemos que voltear como justicia constitucional mexicana a saber qué es lo que está pasando fuera, qué es lo que han hecho otros países. Acatan las sentencias en las que las condenan a tales y cuales condiciones, o se sientan, déjenme ponerlo en estos términos, ya sé que no es así, pero para simplificar, y actuamos como una especie de tribunal colegiado frente a la Suprema Corte. Ahora nosotros, como actúa un tribunal colegiado frente a la Suprema Corte, nosotros actuamos como en los mismos términos frente a la Corte Interamericana. Tema que yo no voy a resolver aquí, por supuesto, pero que nos implica voltear a ver cómo se han incorporado las sentencias, cuáles son los grados de cumplimiento, etcétera. ¿Por qué? Porque la justicia constitucional mexicana, y esto es un cambio muy importante, en los años recientes sí ha empezado a encontrar una evolución en el planteamiento de temas de derechos fundamentales a la luz del sistema interamericano. Este es de los cambios interesantes que han habido en los últimos años. Empezó en la materia familiar, no lo sé por qué, y en el caso de menores, y esto se ha extendido un poco a la materia penal, sobre todo por el trabajo de los defensores públicos, algo en materia laboral por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, pero recientemente uno percibe que esto se empieza a mover. Un caso interesante fue el de Jorge Castañeda, donde en su demanda tenía un señalamiento amplio, todavía de normas, no todavía de jurisprudencia, simplemente el artículo tal dice, bueno, pero ya se empieza a mover esto un poco más. Entonces me parece que esto en el mediano plazo nos va a generar problemas interpretativos de incorporación y resolución de este tipo de asuntos. Ahí necesariamente tenemos que voltear a la justicia constitucional. La otra cuestión que yo decía está en materia de derechos fundamentales. En la medida en que se sigue incrementando el número de demandas y el planteamiento de constitucionalidad utilizando los derechos fundamentales, que yo creo, estoy esperanzado a que eso suceda en un futuro mediano, pues evidentemente tendremos que incorporar desde resolución distintos a los que tradicionalmente hemos utilizado. Y eso, pues hay tribunales constitucionales en el mundo que lo hacen espléndidamente. Entre nosotros los colombianos lo hacen muy bien, los costarricenses lo hacen bien, la Corte de Sudáfrica lo hace espectacularmente bien, y algunos otros, sobre todo en materia de derechos sociales, y algunos otros tribunales, el alemán, el italiano, el español, en fin, estas cuestiones que después tienen sus definiciones y que pueden ser retomadas para tratarlas de incorporar. Allí me parece entonces que la Suprema Corte y el Poder Judicial en general tendrá que voltear más hacia las experiencias, no solo para memorizar estas cuestiones de cómo se resolvió, o qué se resolvió, perdón, sino cómo se llegó a la solución, porque me parece que se va a ser el tema central. Decir que la sentencia de Baker versus Carr o del New York Times versus el señor Sullivan, etcétera, se resolvió esto, bueno, esto me parece que está bien, pero eso no deja de estar en el ánimo o en el ámbito de la erudición. Pero ¿cómo se llegó a eso? ¿Qué se comprobó? ¿Qué se enfrentó contra qué? ¿Cómo se ponderó? ¿Cómo se dieron las situaciones? Ese ejercicio que se hace bien en otros lugares me parece que nos va a obligar crecientemente a observar la metodología, insisto, no solo el resultado, para después traerlo y decir, pues nosotros podemos utilizarlo, agregarlo, combinarlo, en fin, lo que vaya haciendo las soluciones a nuestras propias sentencias. Yo creo que este es un asunto también muy importante. Otro tema que ya ha tenido entre nosotros presencia, tuvo presencia en el caso de la interrupción del embarazo antes de la semana 12, para no decir aborto y nadie se vaya a molestar. También tuvimos el caso del DNA, tuvimos el problema de militares con VIH-Sida, tuvimos también un caso de violencia intrafamiliar, que son los que de momento, y algún caso de unas empresas que tenían una situación monopólica. También estuvimos necesitados de allegarnos de información científica. Este fue un asunto, o 4 asuntos muy, muy importantes, porque sin información científica de verdad que hubiéramos metido la pata horriblemente. El primero de ellos es, en su orden de aparición, fue el de VIH-Sida, donde la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas no distinguía entre VIH y SIDA, y a las dos les daba el carácter de enfermedades inhabilitantes. Gracias a unos peritajes médicos proporcionados por la Academia Mexicana de Ciencias, pudimos saber que una cosa era VIH y otra cosa era SIDA, que no tenían el mismo rango médico, por decirlo de esta manera simple, y consecuentemente no podía haber un trato semejante. Y después se han venido otros casos. Esto también me parece que nos va a llevar
necesariamente a tener que auxiliarnos no solo de la ciencia, sino de la ciencia ya transformada en términos jurídicos a partir del conocimiento de las sentencias de otros países del mundo que lo hacen también bastante bien. Un día en la corte se resuelve un problema de arma de fuego y explosivos, al otro día un problema de una persona que cambió de sexo, al otro día un tema de telecomunicaciones, al otro día un día de impuestos. ¿Cómo va uno a tener mínimamente la comprensión del fenómeno que se quiere regular si no se llega uno de una enorme cantidad de fuentes y encuentra la manera en que ese conocimiento científico entra al proceso? Porque sentarse a ver el Discovery Channel y saber mucho de un tema está bien y es una cosa divertida, pero cómo entra al proceso, se transforma en pruebas, conocimiento judicial y sirve para la resolución, eso es una mecánica completamente distinta que solo puede dar el uso de resoluciones en otro caso. Y una cuarta y tal vez última cuestión es la que mencionaba la juez Mokoro, que estuvo una juez muy importante de la Corte Sudafricana, que estuvo en el país la semana pasada, y esto también me parece ya no solo en el ámbito de las resoluciones, sino en el ámbito cultural. Yo creo que sentarse a discutir y a ver con los colegas problemas y soluciones de jurisprudenciales, y sobre todo en el ámbito de la justicia constitucional, es realmente muy importante. Así como la comunidad académica se reúne y hace encuentros y seminarios y se intercambian papeles y posiciones y críticas y uno sabe qué están haciendo unos y otros, etcétera, lo mismo me parece que es muy importante en términos de la justicia constitucional. Cuando uno va a las conferencias se dice poco, pero igual que con los seminarios académicos, en las comidas, en las cenas, cuando uno se sienta a tomar algo, conversa y pasea, uno se va dando cuenta que los problemas son realmente muy semejantes, que hay que contextualizarlos un poco por los países, que se pueden en unos países decir más cosas y otros por razones culturales, en fin, pero uno está enfrentando, igual que enfrentan los lógicos problemas muy semejantes, querido Jorge, pero lo mismo sucede con problemas judiciales. Este año Colombia, Argentina y México, hasta donde sé, y no sé si hay de otro país uno más, resolvemos el tema previsiblemente de matrimonio entre personas del mismo sexo. Claro, todos tenemos este tema para este año. Es decir, en el 2010 se resuelve el mismo tema semejante. Tenemos temas semejantes en cuestiones de competencia económica. ¿Por qué? Porque pues, las empresas grandes, monopólicas, más o menos hacen lo mismo en todo el mundo y siguen ciertos patrones. Entonces, no solo es, repito, bajar del Internet la última sentencia donde la Corte tal hizo tal o dijo tal cosa, sino también tener la posibilidad, y yo creo que este seminario es muy importante, y ojalá que en futuros eventos haya aquí mucho más juzgadores, interactuando con otros juzgadores y adicionalmente con académicos y litigantes, porque uno se percata de que los problemas, insisto, son muy semejantes y a veces las soluciones son extraordinariamente complicadas. Porque cuando ustedes ven en el papel la decisión en una sentencia, pues ya está todo ordenado y arreglado. Cuando uno empieza a discutir con los temas, a veces sí de verdad es muy, muy difícil percibir la magnitud de todo lo que uno está resolviendo. Yo en lo personal tuve una experiencia fuerte cuando resolvimos el caso de la ley del ISSSTE, las reformas a la ley del ISSSTE, porque era imaginar la totalidad de la seguridad social de la burocracia y tratar de hacer ajustes entre constitucionalidad y los efectos de las sentencias en esa misma materia. De verdad que son pues retos intelectuales muy fuertes y, por qué no decir también, tienen un componente emocional muy pesado que es valioso también tener la posibilidad de compartirlo y sentir que uno forma parte de una comunidad y que está interactuando con los miembros de esa comunidad. Esto lo digo sin ponerme aquí romántico, cursi, pero sí tiene una parte que no deja de ser complicada, que se siente uno un poco decir, bueno, no estamos tan mal porque también ahí hacen cosas así como es. Entonces esa parte me parece muy importante. Y creo que todos estos son los retos de la justicia constitucional. Por supuesto sé que hay tribunales mejores, otros no tan bien, sé que hay problemas políticos en algunos, que algunos los disuelven, que algunos de sus miembros después sufren también problemas serios, en fin, toda esa parte la sé, pero no quise entrar a esta porque si no ya entramos entonces en las condiciones de la anécdota. Pero en la visión general sí me parece que la situación actual de la justicia constitucional mexicana
necesariamente, no como moda, no como imitación, no, necesariamente la dinámica que llevan los acontecimientos en una predicción simple nos hace a que tengamos que buscar, no para adoptarlas, no para copiarlas, pero al menos sí tenerlas como referente y rebotar o dialogar contra ellas, soluciones que se están produciendo en otros países en cuanto a lo orgánico, en cuanto a lo procesal, en cuanto a lo temático y, por supuesto, en cuanto a todo este ámbito cultural del que formamos parte. Yo por estas razones creo, y termino por donde empecé, que haber iniciado esta idea del seminario bajo el nombre de Felipe Tena Ramírez, con 3 instituciones líderes que son el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Escuela Libre de Derecho, el ITAM, y con las personas que lo están haciendo, de verdad que es un muy buen principio para resolver los muy serios problemas que la justicia constitucional mexicana, como cualquier justicia constitucional en el mundo, enfrenta cotidianamente. Muchas gracias. Bueno, no queremos importunar al ministro con más tiempo y muchas preguntas, pero quizás 5 minutos, José Ramón, si alguien tuviera alguna pregunta, antes de pasar ya a la primera sesión de nuestro curso y de nuestro seminario Tena Ramírez. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces voy a pedir a la mesa que... perdón. ¿Hay alguna? ¿No? Hugo. Sí. Adelante. Una vez más, muy claro, muy completa y muy provocativa en la forma en que además va presentando los retos. Y mi pregunta, de alguna manera, se lo abordó, pero por eso voy a profundizar un poco más. Tiene que ver con la siguiente situación que pareciera ser el modelo por el que México ha transitado. Es decir, se dio por una decisión, me parece, usted también eso lo conoce mucho mejor, una decisión política, el cambio orgánico, que trajo obviamente el cambio en el trato procesal de la justicia constitucional. Y a su vez, estos cambios obviamente han ido abriendo el campo temático, ¿no? Pero aquí lo que me llama mucho la atención es que parece que todo se va interconectando y se va volviendo tanto endógeno. Es decir, ahora me parece que los fuertes cambios temáticos, como muy bien está usted planteando en su exposición, están obligando a la propia institución, a la propia estructura, otra vez a reconfigurarse, por lo menos a replantearse la forma de trabajar y de abordar, ¿no? El tema como el planteamiento de un nuevo problema está obligando a volver a ver a la metodología, ya no solo a la resolución. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Es decir, ¿qué se puede esperar en este desafío temático, por llamarlo de alguna forma, que se está presentando en la justicia constitucional a una posible, no, esto es pregunta más bien, también reconfiguración orgánica? Nos fuimos por este camino, pero ahora probablemente vamos de regreso. No es lo que había, digamos, para una nueva reconfiguración orgánica. Es muy bueno. Yo pienso lo siguiente, si uno ve la jurisprudencia de la 9ª época, que es la única que es relevante para este caso de controversias y acciones, la verdad es que las primeras decisiones, desde mi punto de vista, las primeras tesis, están resolviendo prácticamente problemas procesales. Yo creo que se tardó tiempo, y no creo que pudiera haber sido de otra forma, en definir muchas cosas. Y a veces cosas muy chiquitas, pero necesarias. Se presentaba la demanda no en la Suprema Corte, sino en un juzgado de distrito. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Se presentaba la demanda en correo y le ponían un sello de tal día y llegaba a la Corte 2 semanas después. ¿Eso era correcto o eso no era correcto? El presidente municipal llegaba y decía, yo soy el presidente municipal. Bueno, y muy bien, ¿y? No, pues vengo a poner la demanda. ¿Y dónde está la carta o el certificado o el documento?
pues no lo tengo. Pues eso valía o no valía. Entonces, fueron varios años de trajinar procesal, muy complejo, porque pues cada parte impugna y la otra le contesta, y si vale esto y si vale el otro. Creo que en el comienzo hubo dos cosas bien interesantes. Una, que yo creo que es correcta y que se ha ido abandonando un poco, entender, por ejemplo, que las controversias constitucionales son un juicio contradictorio, muy semejante a un juicio ordinario civil. Demanda, contestación, pruebas, alegatas, etcétera. Hoy en día se resuelve de forma mucho más semejante al amparo. Si ustedes se fijan, el amparo prácticamente se resuelve con la demanda. Lo que está puesto en el informe es de la autoridad, que haría las veces de contestación de demanda, casi no es utilizado. En las controversias yo creo que hay un problemilla, porque prácticamente estamos diciendo, usted me plantea este argumento y yo se lo contesto. Oye, ¿qué dijeron en la contestación de la demanda o el Procurador General de la República o inclusive en los informes del Tribunal Electoral? En el caso de las acciones, es muy poco relevante. Yo creo que era mejor la manera originaria, pero en fin, ahí hay un problema. Y dos, sí se estuvo haciendo, insisto, mucho ajuste procesal. Después, por supuesto, que se resolvieron estos temas, estoy siendo claro, esquemático, entonces sí se está trabajando mucho sobre este tipo de conceptos, de definiciones cosas. Y ahí sí, de verdad, es muy complicado cuando viene la demanda. Hoy uno los argumentos, pues son realmente buenos argumentos. De los de la contraparte, también son buenos argumentos. Entonces, ir ya haciendo el trabajo jurídico encaminado a la decisión, de verdad que tiene su gracia, tiene su alto nivel de complejidad. Y ahí es entonces donde me parece que sí se ha tenido que abrir como les digo, una metodología distinta en el sentido de decir, bueno, ¿y cómo abordo determinado tipo de problema? Por ejemplo, tuvimos un caso que fue el primer tema en la sentencia de aborto, que fue el relacionado con el tema competencial. ¿Realmente el tema era de la federación o realmente era un tema del Distrito Federal? Bueno, si uno busca de verdad soluciones en el sistema federal, hace muchísimo que no hay un artículo bueno. Yo creo que lo último que está escrito es en el libro de la Constitución del 17 del doctor Carpizo. El doctor Carpizo recogió lo que dice Mario La Cueva, lo que dice don Felipe Tela, etcétera. Pero el último trabajo, que son las concurrentes, las coincidentes, las coexistentes, que no deja ser una cosa complicada desde la terminología, y luego su aterrizaje, yo de lo que me acuerdo así, de lo último, está ahí. Entonces, con estos trabajos que son importantes, que son los trabajos de los años 70 y que no tienen una continuidad jurisprudencial, porque el libro se publicó y ahí se quedó, con eso resolvemos un problema tan complejo de la Ley General de Salud o de la Ley General de Educación, que se reformaron 20 años después de esa conceptualización, que es puramente académica, muy importante, pero es académica. Híjole, entonces, el problema es que la Corte le cuesta trabajo también recoger soluciones doctrinales, porque yo decía, sobre todo en la parte orgánica, las soluciones doctrinales no están formuladas. Hay desarrollo en materia de derechos fundamentales, hay libros importantes, muy bien. Hay cosas muy interesantes en materia de justicia, pero ¿cuántos trabajos así que usted diga después de, yo creo que el último del presidencialismo es el del profesor Jesús Orozco, el trabajo grande que tiene Jesús? Y después cuántos, y el nuevo presidencialismo en tiempos de oposición, bueno, y cuántos del Congreso tenemos últimamente. Entonces, la Corte yo creo que enfrenta un problema complejo, que es, tengo que resolver el problema, pero tengo que generar las categorías de resolución, después como un problema doble, porque sería mucho más divertido o interesante decir, tomo esta categoría que está en doctrina bastante bien elaborada, bastante bien discutida, etcétera, y la inserto y sobre eso veo la problemática. Pero es que aquí a veces hay que construir, insisto, desde las definiciones. Un caso clarísimo es en municipios. Municipios después de la reforma 99, bueno, estaba así, pero claro, la reforma 99, que le dio al municipio muchas cosas, más las controversias constitucionales, bueno, es que genera cualquier cantidad de problemas, desde las tablas de valor catastral, bueno, unos temas súper difíciles. Y uno dice, muy bien, vamos a ver qué buen libro hay de municipio. Entonces, ese es como un problema donde se tienen que resolver dos operaciones simultáneamente, cosa que en otros países sí que académicamente se producen trabajos importantes y entonces pues se toman estas ideas y se toman otras, etc. Por eso yo decía que el seminario es de gran importancia, no solo en la parte de teoría, sino también en la parte dogmática pura y dura.
No pensemos que la dogmática está hecha, lo que hay que pensar es en teoría. La dogmática en muchos aspectos no está hecha. Así, con esta, a lo mejor esta arrogancia, para que lo puede hacer, no está hecha, hay que hacer la dogmática, porque es una dogmática atrasadita, etcétera, pero hay que sentarnos a escribirla. Y después se presenta después. Y ya en algunas otras cuestiones, donde a lo mejor tenemos claridad en ciertos conceptos, ya cuando los baja uno en términos de resolución, pues son muy complicados. Muy complicados. Las relaciones que se dan entre los sujetos, los niveles de autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que reelaborar y hay que estar reformulando. Y ahí es donde yo creo que, insisto, ya no es ver las sentencias y saberse ciertos nombres de sentencias, que era una práctica que seguimos mucho tiempo. Insisto, las de siempre, qué decía Roe versus Wade, y qué decía Brown, y qué decía Plessy, eso está bien. No es solo el resultado, es cómo se llegó a la construcción del resultado, y verles la metodología, extraerles la metodología, ver qué es aplicable en la metodología. Hay que leer la metodología. Yo creo que para eso, y hay algunas ponencias en la Corte que lo hacen, hay que pedirles a los secretarios de estudio y cuenta que vayan fuera, porque bueno, para leer sentencias, pues uno se pone en internet y ahí se empacha uno leyendo sentencias, y eso no sirve. Hay que ir fuera, hay que ir al tribunal, hay que sentarse con los letrados, y si es posible con los jueces del tribunal, y decirle, oiga, ¿y cómo construyeron y por qué construyeron? Y hay que estarlos entrenando en el aprendizaje de las sentencias, sobre todo en la construcción de las sentencias. Yo creo que este es el tema que en el futuro nos va a hacer una enorme falta. Y por supuesto, eso nos va a llevar a su vez a la modificación, y coincido con lo que hubo, en la transformación orgánica, que de hecho nos lleva. Al estar ajustando acá, te das cuenta que tienes que hacer cosas orgánicas o procesales. Por ejemplo, ¿y cómo se prueba esto? Pues hay que ajustar toda la parte procesal. Y regresas, y es un diálogo como bastante continuado. Yo a veces, y siempre lo digo, y con esto me voy a terminar, siempre regresando a mis lugares comunes, a mis obsesiones o neurosis o lo que ustedes quieran, yo creo que sí nos hace mucha falta que la academia nos critique. No que nos diga que si somos más listos o más tontos, no que si ganamos poco, ganamos, porque eso uno lo lee y cambia la página. De verdad que ya, como siempre dicen lo mismo, ya uno no lo lee. Pero cuando sí nos dicen, oiga, en la sentencia tal, en el considerando 8, usted dijo esto y esto es una barbaridad, porque jurídicamente, eso sí duele. Iba a decir como el clásico, sí calienta, pero mejor digo, sí duele. Entonces, eso pasa uno la hoja y dice, la siguiente vez tengo que hacerme cargo del problema y estarlo argumentando y reconfigurando. Esa crítica yo creo que es muy importante, y a lo mejor con la enorme inventiva que tiene Rodolfo, a lo mejor de este seminario podrían salir unos cuadernos o algo, porque Rodolfo tiene una gran inventiva de decir, bueno, y esto lo puedo transformar en crítica de sentencias, de sentencias, no de personas, eso no es realidad, de sentencias. Y eso entonces sí me parece que uno se echa a andar y que diga, vamos pensando, le vamos a hacer, o había estos otros caminos, etcétera, etcétera. Y eso sí me parece entonces que se genera una relación bastante virtuosa entre órganos, procedimientos, sentencias, métodos, donde está uno forzado a pensar más cosas. Ya no quiero de cuadernos. No sé cómo andamos en los tiempos. Bueno, porque hay unas manos levantadas. A ver, señor coordinador. Quizás un par de preguntas que pueden ser, vamos a dar lugar a 2 preguntas, las 2 seguidas, y breves, por favor, breves. Sí, adelante. ¿Qué pasa, Hugo? ¿Qué pasas, por favor, el micrófono? Gracias. Cuando se regala el señor ministro a la cuestión de la aplicabilidad de la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana a los países aquí, y mi pregunta en concreta, que también se relaciona con la cuestión de la metodología, sería, si es necesario, en ese sentido también, que la academia produzca una teoría del presente judicial, ya no solo tanto para la cuestión de la aplicabilidad de la jurisprudencia internacional, en este caso de la Corte Interamericana, sino incluso una teoría del presente judicial que sirviera también como para identificar elementos de casos iguales, también necesarios para la congruencia de un mismo tribunal y que eventualmente pudiera servir para la evolución de un mismo tribunal. Creo que
hay trabajos interesantes ante eso, pero pareciera que hay tarufo, el Tribunal Electoral algo recabó sobre la teoría del presente judicial, pero parece que es necesario ampliar en ese sentido. Raúl. Muchas gracias. Yo también muy breve y un poco tocando esta cuestión de metodología, que tal vez en la opinión sobre no solamente cómo modifica esto, el modo de ver las sentencias y el modo de ver los precedentes, sino también la modificación de la enseñanza del derecho en ese sentido, ¿no? La metodología cambia en los órganos, la metodología debe cambiar en la dogmática, pero tal vez también desde el punto de vista, y eso me gustaría escuchar su opinión, sobre la enseñanza del derecho desde la faceta de profesor también. Gracias. En cuanto a los precedentes, yo creo que tenemos un gravísimo problema en México, y el problema es las tesis. Si usted lo ve, y aquí hay personas que saben mucho más del derecho que yo, pero las tesis son normas generales con un grado un poquito menor de abstracción a los preceptos legales. Entonces usted tiene el artículo tal del Código Civil que dice tales cosas, tiene un enunciado así de general. Bueno, la tesis es un enunciado así de general, pero sigue siendo general. Si usted se pregunta, ¿y quién era el actor en este juicio? Pues quién sabe. O el demandado. ¿O quién cometió el delito? Pues quién sabe. Es decir, es absolutamente imposible extraer ningún elemento fáctico del precedente. Luego entonces el precedente es una norma general de aplicación absolutamente general. Yo creo que ahí tenemos un problema muy, muy grave. Claro, esto lleva a otro problema. Mientras sigamos haciendo las sentencias que hacemos, pues nadie va a leer sentencias. Porque las sentencias se componen el 98% de transcripciones y 2% de argumentos novedosos. Entonces, tendríamos que cambiar la forma de hacer las sentencias. Tener una sentencia manejable de 15, 18, 20 páginas en un caso grande. Y entonces sí, ir a la sentencia, pues a ver en la sentencia. Las sentencias deben tener una narrativa de hechos. A mí me ha pasado, y no sé si a otros compañeros jueces, pero que uno lleva leídas, de verdad, 20 hojas y dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Robó a alguien? ¿O mató a su madre? ¿O se llevó una bicicleta? ¿O atropelló un perro? ¿Qué pasó aquí? Nadie sabe. Porque es por oficio de saldo, el actor dijo, y por oficio no sé cuántos, y recibidos que fueron... Pues sí, pero bueno, papás y papás, pero ¿qué hicieron aquí este tipo? En la hoja 20, uno dice, ¿y el código penal? Entonces penal, pues se vio que decía el código penal. De verdad, no crean que es broma. Esto es una cosa muy frustrante, pero por ahí se va enterando uno. Y si la sentencia es así, me va, pues se puede acabar la cosa y sin saber muy bien de qué va. Entonces, si usted pone una narrativa al comienzo que diga, aquí fueron estos los hechos, pues sí, muy bien. Después, en lugar de estar describiendo oficios y idas y venidas de papeles y expedientes, va entrando, luego hace su síntesis de agravios y su respuesta, la sentencia es apreciable. Y ahí sí tendría sentido el precedente, ya no la tesis. Porque claro, usted se encontraría que en la página 15 del proyecto, en hoja y media le dan el argumento. Esto que es grave en amparo, es muy grave en controversias de acciones, porque en controversias de acciones se quiso hacer deliberadamente un sistema de precedentes en un sistema de tesis. Se dice en la ley, se dice en la exposición de motivos, en los dictámenes y en todos lados. Pues ahí tenemos una cosa muy, muy mal. Lo hemos discutido 2 veces o 3 veces en el Pleno y no hemos tomado decisión. Pero un día, a mi parecer, al menos en controversias de acciones deberían desaparecer las tesis y tendríamos que ir a los precedentes. Entonces, ahí hay un plan. Y por supuesto, argumentar con precedentes muchísimo, es diferente argumentar con tesis. Porque hay que sentarse, hay que escoger, hay que ver. Y, claro, como el tribunal no dijo qué es lo que considera obligatorio, uno le tiene que proponer al tribunal la obligatoriedad. Esa es la ratio. Y el otro dice, eso no es ratio, esto es obvio. Bueno, y empieza un juego bastante interesante también en términos argumentativos, donde no solo están como digamos los hechos sujetos a prueba, sino también está la demostrabilidad, y cada esta expresión, de lo que uno considera que es ratio decidente. Entonces es un juego bastante bonito en términos de argumentaciones y de contraargumentaciones. Yo creo que ahí tiene usted toda la razón, sí tendríamos que hacer algo muy extraño en eso. Y en cuanto a lo que pregunta Raúl, yo creo que también tendríamos que hacer modificaciones a la enseñanza. Yo no sé si para quitar toda la dogmática como la vemos y pasar a casos puros y duros, pero sí al menos encontrar una mezcla interesante de casos, pero para eso hay que escribir los casos, hay que identificarlos y hay que hacer todo un trabajo que luego es muy latoso, pero hay que hacerlo en términos de
Visto el tema, entonces veamos la parte acá. Pero yo creo que también eso nos tendría que ir llevando. Y ya que estamos en esas cosas, yo sí insisto en que una cuestión que pueda darle una enorme fuerza al derecho constitucional es o son los comentarios a las sentencias. Porque entonces sí dirían, ¿cómo llegaron a esta conclusión? Esto no se sostiene. Y de verdad que eso avergüenza mucho más que a uno le digan cosas de que no va a trabajar, eso no importa. O sea, lo ven uno en la tele, ya saben que estoy no trabajando, si no, no importa. Pero lo que sí es relevante es que uno le estén diciendo, eso sí creo que es constitutivo de un sólido sistema, primero judicial y al final en cuentas constitucional, porque hay debate sobre ideas importantes, ¿no? Son así. Si me permite, el coordinador Lorenzo, le damos por terminada esta inauguración, entregándole al señor ministro el diploma. Ahora los académicos necesitamos papelitos, hablando de las sentencias y de estas cosas, y le agradeceríamos nuevamente el honor y la satisfacción de haber escuchado sus reflexiones, y creo que el evento pues inicia con muy buenos auspicios. Haríamos un receso muy breve y se instalaría entonces la primera actividad. Muchísimas gracias.